El grito atravesó las paredes de piedra del palacio como una flecha. «¡Salva al niño en el sótano, por favor!». Y luego, silencio sepulcral. «Espera, antes de que ocurra la próxima revelación. Si este misterio ya te cautivó, cuéntanos desde dónde sigues esta historia. Para asegurarte de no perderte ninguna alianza inesperada ni poderes despertados, suscríbete y únete a nuestro círculo. El juego está a punto de cambiar. Ahora, volvamos a la escena. El rey vampiro Kiran se levantó de su trono tan abruptamente que la copa de cristal en su mano se hizo añicos contra el suelo. Sangre, no la suya, sino la que había estado bebiendo, se derramó como rubíes líquidos sobre el mármol negro. Pero no le importó, porque esa voz, ese grito desesperado, pertenecía a alguien que había estado muerto durante 200 años. Su esposa humana, Helena. Los cortesanos en el gran salón se quedaron congelados, sus conversaciones muriendo instantáneamente. Nadie se atrevía a moverse cuando el rey mostraba tal reacción. Kiran tenía la reputación de ser controlado, calculador, frío, incluso para los estándares vampíricos. Ver esa máscara resquebrajarse era como presenciar el agrietamiento de un glaciar. «Imposible», susurró su consejero principal, un vampiro llamado Theron, cuya edad rivalizaba con la del propio Kiran. «Helena murió hace 2 siglos. Tú mismo esparciste sus cenizas». «Lo sé». La voz de Kiran era apenas audible, pero cada palabra temblaba con emoción contenida. «Y sin embargo, acabo de escuchar su voz, tan clara como si estuviera parada junto a mí». Sus ojos carmesíes se fijaron en la puerta que conducía a los niveles inferiores del palacio. Mencionó el sótano. «Mi señor», Theron se acercó con cautela. «Este palacio tiene 17 sótanos diferentes. Algunos datan de antes de su construcción, catacumbas de civilizaciones olvidadas. ¿Cuál exactamente?» «El sellado». Kiran ya estaba en movimiento, cruzando el salón con velocidad que hacía que pareciera parpadear de un lugar a otro. El que bloqueé hace exactamente 200 años. El silencio que siguió era más elocuente que cualquier grito. Todos los vampiros presentes sabían sobre ese sótano. Era tabú mencionarlo. El rey había ordenado su sellado permanente la noche en que Helena murió, y nadie, absolutamente nadie, había sido autorizado a acercarse desde entonces. «Señor, espere», una voz femenina lo detuvo justo antes de que alcanzara las puertas. Era Cassia, una vampira que había servido como dama de compañía de Helena cuando aún vivía. «Si va a abrir ese lugar después de tanto tiempo, no debería ir solo. Los sellos antiguos a veces se corrompen, se convierten en trampas». Kiran se detuvo, considerando. Cassia tenía razón. En su prisa, estaba actuando con emoción en lugar de lógica, un error peligroso para cualquier vampiro, especialmente para un rey. «Muy bien, tú, Theron». Y Marius señaló a su capitán de guardia, un vampiro masivo con cicatrices que contaban historias de 1000 batallas. Nadie más. Los 3 seleccionados intercambiaron miradas antes de seguir a su rey hacia las profundidades del palacio. Descendieron escalera tras escaleras, pasando por niveles que servían como bodegas, archivos, armeros. Más abajo aún, pasaron por las mazmorras donde ocasionalmente se mantenían prisioneros. Y finalmente llegaron a un pasillo que terminaba en una puerta de hierro negro. La puerta estaba cubierta de runas brillantes, sellos que Kiran mismo había colocado hace 2 siglos. Pero mientras se acercaban, todos pudieron verlo. Las runas parpadeaban débilmente, como velas a punto de extinguirse. «Los sellos están fallando», murmuró Theron con asombro. «Pero eso es imposible. Usted usó su propia sangre y poder para crearlos. Deberían durar milenios». «A menos», dijo Cassia lentamente, «que algo desde adentro los esté debilitando intencionalmente». Kiran extendió su mano hacia la puerta. El momento en que sus dedos tocaron el hierro frío, otra oleada de sensaciones lo golpeó. No era un sonido esta vez, era un recuerdo.
Elena, de pie en este mismo pasillo, con lágrimas corriendo por sus mejillas, sus manos golpeando la puerta, suplicando, «Por favor, Kieran, tiene que haber otra manera». El recuerdo era tan vívido que Kieran retrocedió involuntariamente. ¿Cómo había olvidado eso? ¿Cómo había bloqueado esa memoria tan completamente? «¿Mi señor?» La voz de Marius estaba teñida de preocupación. «¿Está bien?» «Estoy bien». La mentira salió automáticamente. Kieran presionó su palma contra la puerta y canalizó su poder. Las runas brillaron intensamente por un momento antes de desvanecerse completamente. Los sellos estaban rotos. La puerta se abrió con un gemido que sonaba inquietantemente como un sollozo. El aire que salió del sótano era antiguo, rancio, cargado con el olor de moho y algo más. Algo dulce y podrido que hizo que incluso los vampiros arrugaran la nariz. Kieran conjuró luz de su mano, una llama fantasmal que flotó adelante, iluminando la escalera descendente. No era una simple escalera. Descendía en espiral, tallada en la roca viva, bajando mucho más profundo de lo que él recordaba. Descendieron en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Cassia mantenía una mano en la daga de plata en su cinturón. Theron murmuraba hechizos de protección bajo su aliento. Marius simplemente observaba las sombras con la vigilancia constante de un guerrero. Después de lo que pareció una eternidad, llegaron al fondo. La escalera se abría a una cámara circular de aproximadamente 20 metros de diámetro. Y en el centro de esa cámara había algo que hizo que incluso Kieran, que había visto horrores más allá de la imaginación humana, contuviera la respiración. Una jaula. No una simple celda de prisión, sino una jaula elaboradamente trabajada hecha de plata pura, entretejida con oro consagrado. Los barrotes brillaban débilmente con magia de contención. Y dentro de la jaula, acurrucada en posición fetal, había una figura pequeña, un niño. Kieran cruzó la distancia en 3 zancadas, cayendo de rodillas frente a la jaula. El niño no podía tener más de 7 u 8 años. Cabello negro enmarañado ocultaba parcialmente su rostro. Vestía ropas que alguna vez fueron finas, pero ahora estaban reducidas a harapos. Y estaba completamente inmóvil. ¿Está vivo?, susurró Cassia, acercándose con cautela. Kieran extendió su mano, sus dedos deteniéndose justo antes de tocar los barrotes de plata. Sí, puedo escuchar su corazón. Late, despacio, demasiado despacio para un humano normal. ¿Qué es esto? La voz de Theron temblaba con algo que podría haber sido horror o fascinación. ¿Por qué hay un niño en una jaula en su sótano sellado? Kieran no respondió. No podía, porque mientras miraba al niño, los recuerdos que había suprimido durante 200 años comenzaron a resurgir como una inundación rompiendo un dique. Elena, embarazada, radiante de felicidad a pesar del peligro que representaba dar a luz al hijo de un vampiro. El parto, las complicaciones, la sangre, tanta sangre. Un bebé llorando, pero con ojos que ya brillaban con rojo tenue. Elena muriendo en sus brazos, susurrando, «Protégelo, prométeme que lo protegerás». Y luego, oscuridad, un vacío en sus recuerdos. «Tengo un hijo», dijo Kieran en voz alta, y las palabras sonaban absurdas, incluso mientras las pronunciaba. «Elena me dio un hijo». «Imposible», Theron negó con la cabeza violentamente. «Los vampiros no pueden procrear, es una de las leyes fundamentales de nuestra existencia. Estamos muertos, no podemos crear vida». «Los vampiros no pueden», coincidió Kieran, «pero yo no era completamente vampiro cuando Elena concibió». Había estado experimentando con rituales antiguos, tratando de recuperar parte de mi humanidad perdida para poder envejecer junto a ella. Uno de esos rituales debe haber funcionado,
temporalmente. Se puso de pie, estudiando la jaula con nueva comprensión. Pero un hijo nacido de vampiro y humano sería algo más, algo sin precedentes, algo peligroso. Entonces lo enjauló. La acusación en la voz de Cassia era clara. ¿Encerró a su propio hijo en una jaula de plata y lo selló en este lugar olvidado? No lo recuerdo. La admisión dolía. No recuerdo haberlo hecho. No recuerdo nada después de la muerte de Helena, excepto despertar un día y ordenar que este sótano fuera sellado. Pensé que era porque no podía soportar los recuerdos del lugar donde ella murió. Alguien borró su memoria, dijo Theron lentamente. Alguien lo suficientemente poderoso para alterar la mente de un rey vampiro. Y alguien que quería que el niño permaneciera oculto. Marius se acercó a la jaula, examinando los barrotes. Estos sellos son complejos. No solo contienen, también preservan. El niño no ha envejecido. Ha estado en estasis durante 200 años. Kiren sintió náuseas, un sentimiento que no había experimentado desde su transformación. 200 años, atrapado, solo. Miró a su hijo, porque ahora no había duda de que era su hijo, podía sentir la conexión de sangre pulsando entre ellos, y el peso de lo que se le había hecho amenazaba con aplastarlo. «Tenemos que sacarlo», dijo, alcanzando los barrotes. «Espere», Cassia lo agarró del brazo. «No sabemos qué pasará cuando rompa el sello de estasis. El niño podría estar cambiado, podría ser peligroso. Es mi hijo, y usted es nuestro rey. No puede arriesgar su vida basándose en emociones». Kiren se volvió hacia ella, y en sus ojos había una ferocidad que hizo que incluso la valiente Cassia retrocediera. «Enjaulé a mi hijo, olvidé su existencia, lo dejé solo en la oscuridad durante 200 años». Si hay cualquier justicia en este universo podrido, él debería ser quien decidiera si vivo o muero. Sin esperar respuesta, envolvió sus manos alrededor de los barrotes de plata. El dolor fue instantáneo y abrumador. La plata quemaba la carne vampírica, y estos barrotes estaban diseñados específicamente para herir a los de su especie. Pero Kiran no soltó. Tiró con toda su fuerza. Los barrotes, debilitados por 2 siglos de existencia, comenzaron a doblarse. El hechizo de preservación parpadeó, vaciló y luego se rompió, con un sonido como vidrio haciéndose añicos. El niño tomó su primera respiración consciente en 200 años. Sus ojos se abrieron de golpe. No eran rojos como los de un vampiro completo, ni completamente humanos. Eran algo intermedio, un carmesí pálido que parecía brillar con luz propia. Se incorporó con movimientos rígidos, como una marioneta cuyos hilos se tensan después de años de estar enrollados. Miró a Kiran y habló con una voz ronca por el desuso. «Padre». La palabra golpeó a Kiran con más fuerza que cualquier arma. «Sí, yo... lo siento. No sabía que estabas aquí. Alguien borró mis recuerdos». El niño ladeó la cabeza, estudiándolo con una intensidad inquietante. «¿Tío Theron borró tus recuerdos? Yo lo vi». Todos se volvieron hacia Theron. El antiguo vampiro había retrocedido hacia la escalera, su expresión cuidadosamente neutral. «Explícate», ordenó Kiran con voz que hacía temblar las paredes. Theron suspiró, como si hubiera estado esperando este momento durante 2 siglos. «Lo hice para protegerlo, a ambos», gesticuló hacia el niño. «Cuando nació, sentimos el poder que emanaba de él. Era antinatural, una mezcla de vida y muerte, humano y vampiro, algo que no debería existir. Los otros ancianos se aterrorizaron, querían matarlo». «¿Y en lugar de defenderlo, lo enjaulaste?» «No, usted lo enjaulaste». Theron se encontró con su mirada sin pestañear. «Después de que Helena murió, usted enloqueció de dolor».
En su locura, vio al niño no como su hijo, sino como la razón por la que ella había muerto. Lo habría matado con sus propias manos si no lo hubiéramos detenido. El recuerdo golpeó a Kiren como un rayo. Se vio a sí mismo, cubierto de sangre de Elena, sosteniendo al bebé que lloraba, con dedos que se curvaban en garras, preparándose para... No, susurró, no, yo nunca. Pero lo hizo, o lo habría hecho. Theron avanzó lentamente. Yo intervine. Sugerí la jaula como medida temporal, solo hasta que recuperara la cordura. Usted aceptó. Pero incluso después de que el dolor disminuyó, temía lo que podría pasar si liberaba al niño. Temía que se volviera en su contra. Temía que su existencia atrajera la atención de enemigos que buscarían usarlo como arma. Así que me pidió que borrara sus recuerdos, que sellara el sótano, que lo olvidara todo. Mentiste. La acusación vino del niño, cuya voz se volvía más fuerte con cada palabra. Dijiste que padre me visitaba, que me hablaba a través del sello, que solo estaba protegido hasta que fuera seguro salir. Los ojos de Theron parpadearon con algo parecido a culpa. Necesitabas que mantuvieras la esperanza. Un niño híbrido en completa desesperanza podría haber desarrollado poderes impredecibles, potencialmente rompiendo el sello y desatando el caos. Las mentiras eran necesarias. Tenía 7 años. La voz de Cassia resonó con furia. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudieron todos ustedes? Por supervivencia. Theron no mostró remordimiento. El mundo vampírico es despiadado. La debilidad es muerte. Un rey que arriesga todo por un niño híbrido de poder desconocido no es apto para gobernar. Kiren cerró los ojos, sintiéndose más cansado de lo que había estado en siglos. ¿Quién más sabía? El consejo de ancianos completo, 6 vampiros además de mí. Todos juraron secreto. ¿Y cuando llegué aquí hace 2 siglos, ordenando que el sótano fuera sellado? Les dije que era por duelo. Nadie cuestionó a un rey en luto. Theron se encogió de hombros. Con el tiempo, incluso aquellos que sabían comenzaron a olvidar. El niño se convirtió en un secreto tan enterrado que incluso los guardianes del secreto dejaron de recordarlo. Pero yo no olvidé. El niño se puso de pie, tambaleándose ligeramente. 2 siglos de inmovilidad habían dejado huella. Cada día, cada noche sin fin. Recordé todo. Se acercó a los barrotes doblados, pasándolos con movimientos cuidadosos. Cuando sus pies tocaron el suelo fuera de la jaula por primera vez en 200 años, algo cambió en la atmósfera de la cámara. El aire se volvió más pesado, cargado con energía que hizo que el cabello de todos se erizara. «Madre me visitaba», dijo el niño suavemente. En sueños, me contaba historias. Me decía que padre vendría eventualmente, que el amor conquistaría el miedo. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Estaba equivocada. No estaba equivocada. Kiren dio un paso adelante, luego otro, hasta que estuvo de pie frente a su hijo. Vine, tarde, inexcusablemente tarde, pero vine, porque mi grito rompió tus sellos mentales. No por amor, no. Kiren se arrodilló, trayéndose al nivel de los ojos del niño. Vine porque alguna parte de mí, la parte que amó a tu madre, la parte que aún es humana en lo más profundo, nunca te olvidó verdaderamente. El sello de Theron ocultó los recuerdos, pero no pudo borrar el vacío que dejaste. Durante 2 siglos sentí que faltaba algo. Me desperté de sueños de algo perdido. Y ahora sé qué era. Extendió su mano, temblorosa con emoción rara. Eras tú, siempre fuiste tú. El niño miró la mano durante un largo momento. Luego, lentamente, colocó la suya en la palma de su padre. El momento en que se tocaron, energía estalló entre ellos. Recuerdos fluyeron en ambas direcciones.
Kiren viendo 200 años de soledad a través de los ojos de su hijo, el niño viendo los recuerdos robados de amor y pérdida de su padre. Cuando la conexión finalmente se rompió, ambos estaban llorando. Lágrimas carmesíes manchaban sus mejillas. «Aiden», susurró el niño. «Madre dijo que mi nombre era Aiden, luz de fuego, porque incluso en la oscuridad yo sería su luz». «Aiden». Kiren probó el nombre y se sentía bien, correcto. Mi hijo, mi luz en la oscuridad. Tiró de él hacia un abrazo que había sido retrasado por 2 siglos. Detrás de ellos, Cassia sollozaba abiertamente. Marius tenía la mandíbula apretada, claramente luchando contra sus propias emociones. Y Theron observaba con expresión indescifrable. «Esto es difícil», dijo finalmente. «Hermoso, sí, pero difícil. El niño no ha sido entrenado. Su poder está en ruto, sin controlar. Y ahora que ha sido liberado, otros lo sentirán. Los cazadores, las otras casas vampíricas, las brujas que buscan componentes raros. Entonces lo protegeremos». Kiren se puso de pie, manteniendo a Aiden cerca, con cada recurso a mi disposición. «¿Y mi traición?», Theron preguntó calmamente. «El hecho de que alteré su mente, ayudé a enjaular a su hijo, mentí durante 2 siglos». Kiren lo estudió durante un largo momento. «Fuiste mi amigo, mi consejero, alguien en quien confiaba absolutamente. Y usaste esa confianza para cometer una de las mayores traiciones imaginables». Hizo una pausa. «Pero también salvaste su vida, cuando yo habría podido matarlo en mi dolor. Y mantuviste viva la esperanza, cuando la desesperación habría sido más fácil. Entonces, ¿qué sentencia pronuncias?» «Exilio». La palabra cayó como una piedra. «Tienes 1 semana para abandonar mis tierras. Si regresas alguna vez, será tu muerte. Y lleva este mensaje a los otros 5 ancianos que compartían tu secreto. Tienen el mismo plazo. Mi corte será reconstruida con aquellos que valoran la verdad sobre la conveniencia». Theron asintió lentamente. «Una sentencia justa, más justa de lo que merezco». Se inclinó profundamente. «Que encuentre la paz que le negué, mi antiguo amigo». Se volvió para irse, pero la voz de Aiden lo detuvo. «Tío Theron». El vampiro se giró. «Gracias por las historias, por las mentiras que me mantuvieron cuerdo, por ser la única voz en 200 años de silencio». La sonrisa de Aiden era pequeña pero genuina. «Perdono lo que hiciste». Theron parpadeó, claramente sorprendido. Por un momento, la máscara de antiguo calculador se resquebrajó, revelando algo parecido a pesar genuino. «Eres más amable que cualquier rey, joven príncipe. Usa esa bondad sabiamente. El mundo necesita más de ella». Y luego se fue, sus pasos resonando en la escalera hasta que se desvanecieron en silencio. Cassia se acercó con cautela. «¿Qué hacemos ahora?». Kian miró a su hijo, después de todo este tiempo, y sintió algo que no había sentido en siglos. Propósito, esperanza, algo por lo que valía luchar más allá del simple poder o supervivencia. «Ahora», dijo, «enseñamos a Aiden sobre el mundo que le fue robado. Le mostramos que no todo en nuestra existencia es oscuridad y dolor». Y su voz se quebró ligeramente. «Aprendemos a ser padre e hijo. El camino será difícil», advirtió Marius. «Los enemigos vendrán, las preguntas se harán. Que vengan». Kian apretó la mano de Aiden. «Durante 200 años gobernó con miedo y cálculo frío. Me olvidé de por qué alguna vez quise este trono. Helena me recordó que el poder sin propósito es vacío. Y Aiden miró a su hijo, me recordará por qué alguna vez luché por crear un mundo mejor». Comenzaron a subir las escaleras, dejando atrás la jaula vacía y el sótano que había contenido tanto dolor. Con cada paso, Aiden parecía volverse más fuerte, su cuerpo ajustándose a la libertad después de tanto tiempo. Cuando finalmente emergieron al palacio propiamente dicho, los cortesanos se habían reunido, claramente habiendo escuchado rumores de algo extraordinario sucediendo.
Sus ojos se ampliaron al ver al niño de la mano del rey. Anunció Kiren, con voz que no admitía cuestionamiento. Es el príncipe Aiden, mi hijo y heredero. Cualquiera que desee cuestionar su legitimidad o su lugar en esta corte, puede hacerlo ahora, o puede guardar silencio para siempre. Nadie habló, pero en los ojos de muchos, Kiren vio preguntas, dudas, miedo. Bueno, que tuvieran miedo, que se preguntaran. El cambio nunca llegaba sin incomodidad. Esa noche, después de que Aiden fue instalado en aposentos apropiados para un príncipe, aposentos llenos de luz y comodidad, tan diferentes de su prisión, Kiren se paró solo en su balcón privado, mirando las estrellas. «Lo encontré, Elena», susurró al viento. «Nuestro hijo. Lo encontré, y juro por todo lo que queda de mi alma, que nunca volveré a fallarlo». Si el viento llevaba alguna respuesta, si el espíritu de su amada esposa muerta escuchaba, no había señal. Pero en algún lugar profundo, Kiren sintió paz. Por primera vez en 200 años, sintió que finalmente había hecho algo bien. En su habitación, Aiden se paró frente a una ventana que daba a jardines bañados por la luz de la luna. El mundo exterior era vasto, aterrador, lleno de posibilidades que apenas podía imaginar. Pero ya no estaba solo, ya no estaba olvidado. Tocó el medallón alrededor de su cuello, un regalo de Cassia que había pertenecido a Elena. Dentro había un retrato en miniatura de una mujer hermosa con ojos amables. «Hola, madre», susurró. «Padre finalmente vino, igual que dijiste que lo haría». El medallón se calentó ligeramente contra su pecho, y por un momento, Aiden habría escuchado una voz suave como el viento. «Bien hecho, mi valiente niño, bien hecho». Sonrió, y en esa sonrisa había perdón, esperanza y la promesa de un futuro que nadie, ni siquiera él mismo, podía predecir completamente. La puerta del sótano había estado cerrada durante 200 años. Ahora estaba abierta, y el mundo vampírico nunca volvería a ser el mismo. Los primeros días de libertad de Aiden fueron una revelación tanto para él como para la corte. El joven príncipe híbrido no era lo que nadie esperaba. A pesar de sus 200 años de existencia, su mente y cuerpo permanecían en el estado de un niño de 7 años, preservado perfectamente por el hechizo de estasis. Pero su intelecto era otra historia completamente diferente. «Observaste», dijo Cassia una mañana mientras Aiden demoraba su tercer libro del día. Estaban en la biblioteca del palacio. Una sala vasta con estantes que se extendían hacia techos tan altos que se perdían en sombras. «Durante 200 años, observaste, ¿verdad?» Aiden asintió sin levantar la vista del tomo antiguo sobre política vampírica. «Tío Theron me enseñó un truco. Si concentraba mi energía de cierta manera, podía ver a través de las piedras. No claramente, pero lo suficiente. Vi reuniones del consejo. Escuché debates. Aprendí idiomas cuando los diplomáticos visitaban». Finalmente levantó la mirada, y sus ojos carmesí pálido brillaban con inteligencia que desmentía su apariencia juvenil. «También vi las guerras, las traiciones, los asesinatos políticos. El mundo vampírico no es muy diferente de la jaula donde estuve, ¿verdad? Solo que las barras son invisibles». La observación era tan aguda que Cassia se quedó sin palabras por un momento. Este no era un niño ordinario, ni siquiera era un híbrido ordinario. Era algo completamente único, forjado por circunstancias que nadie había experimentado jamás. «Tu padre está tratando de cambiarlo», dijo finalmente. «Las reformas que ha estado implementando desde tu liberación son peligrosas para él». Aiden cerró el libro. «He estado escuchando los murmullos. Hay casas que ven su súbita humanidad como debilidad. Están considerando desafíos. ¿Has hablado con él?» «Trato de hablar con él todos los días». Una sombra cruzó el rostro de Aiden. «Pero es difícil. Él me mira y ve a mi madre.
Ve su culpa. 200 años de fracaso. A veces me pregunto si habría sido mejor quedarme en la jaula. No digas eso. Cassia se arrodilló junto a él. Tu padre te ama. Está aprendiendo a mostrarlo, eso es todo. Recuerda, los vampiros no son conocidos por su expresividad emocional. Y Kieran, bueno, él ha estado enterrando sus emociones durante tanto tiempo que ha olvidado cómo acceder a ellas. Entonces tengo que recordárselo. Aiden se puso de pie con determinación en sus ojos. Madre me lo dijo en sueños. Dijo que yo era el puente entre su humanidad y su oscuridad, que mi existencia misma era prueba de que el amor podía conquistar incluso la muerte. Se dirigió hacia la puerta de la biblioteca, pero se detuvo a mitad de camino. Cassia, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Por qué te quedaste? Después de que madre murió, después de que yo fui enjaulado, ¿por qué no te fuiste como los demás sirvientes humanos? Cassia sonrió tristemente. Porque Elena me salvó una vez. Me encontró en la calle, muriendo de hambre y golpeada. Me dio un hogar, un propósito, y me hizo prometer que si algo le pasaba, cuidaría a su hijo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No pude cumplir esa promesa durante 200 años, pero puedo cumplirla ahora. Aiden cruzó la distancia entre ellos y la abrazó. Era un gesto simple, pero significaba todo. Entonces no has roto tu promesa, solo se retrasó. Mientras Cassia y Aiden forjaban su vínculo, Kieran enfrentaba desafíos de una naturaleza completamente diferente. En la Cámara del Consejo, 5 de las casas vampíricas más poderosas habían convocado una audiencia especial. Con Theron y los otros conspiradores exiliados, nuevos rostros ocupaban los asientos, y no todos eran amigables. Lady Morgana de la Casa Nocturna fue la primera en hablar. Era una vampira antigua, casi tan vieja como el propio Kieran, con cabello plateado que caía como cascada de hielo y ojos que habían visto el nacimiento y caída de imperios. Rey Kieran, debemos abordar el asunto del niño. Ni siquiera usó el nombre de Aiden, como si no reconocerlo pudiera disminuir su existencia. Mi hijo, corrigió Kieran con voz de acero, el príncipe Aiden. Si van a hablar de él, usen su título apropiado. El título de príncipe implica línea de sucesión, intervino Lord Valen, un vampiro corpulento cuya casa controlaba la mayoría de las rutas comerciales entre territorios vampíricos. ¿Realmente espera que aceptemos a un híbrido como futuro rey? Espero que respeten mi decisión como su actual rey. Kieran se recostó en su trono, la imagen perfecta de control relajado. Pero aquellos que lo conocían bien podían ver la tensión en sus hombros, el apretar casi imperceptible de su mandíbula. Aiden es mi heredero legítimo. Nació de mi unión con Elena, bendecida por los ritos antiguos. Ritos antiguos que ninguno de nosotros presenció, señaló Lady Morgana, porque mantuviste su nacimiento en secreto, porque sabías que sería controversial. Porque temía exactamente esto. Kieran se inclinó hacia adelante. Temía que el miedo y el prejuicio superaran la razón. Y tenía razón al temer, ¿no es así? No es prejuicio, dijo Lord Casimir, el más joven de los líderes de casa presentes, aunque aún contaba sus años en siglos. Es preocupación pragmática. El chico es un desconocido, no sabemos de qué es capaz. Su existencia misma desafía las leyes que pensábamos eran absolutas sobre nuestra naturaleza. Exactamente. Una nueva voz entró en la conversación. Marius había estado de pie silenciosamente en las sombras, pero ahora avanzó. Desafía lo que creíamos saber, y eso lo hace invaluable. Piensen en las posibilidades. Si los vampiros pueden procrear bajo las circunstancias correctas, si podemos crear híbridos que combinen nuestras fortalezas con la vitalidad humana.
Nos convertiríamos en algo diferente por completo, terminó Lady Morgana. Ya no seríamos vampiros, seríamos otra cosa. ¿Y eso sería tan terrible? La pregunta vino de la entrada de la cámara. Todos se giraron para ver a Aiden de pie allí, con Cassia a un paso detrás. ¿Es tan terrible evolucionar? ¿Crecer? ¿Cambiar? El niño no debería estar aquí, protestó Lord Valen. Esta es una reunión del consejo. Este niño, dijo Aiden caminando hacia el centro de la sala con confianza que contradecía su pequeña estatura, es el tema de la reunión, así que debería estar presente. Se detuvo frente a Lady Morgana, quien lo miraba con mezcla de fascinación y aprensión. «Te recuerdo», dijo Aiden suavemente. «Visitaste hace 137 años. Vestías verde esmeralda y discutiste con padre sobre derechos de caza en las tierras fronterizas. Llegaron a un compromiso, territorios alternados cada temporada». Morgana parpadeó, claramente sorprendida. «¿Estabas observando? ¿Incluso entonces?» «Siempre estuve observando, aprendiendo, esperando». Aiden giró lentamente, haciendo contacto visual con cada miembro del consejo. «Conozco sus secretos. Lord Valen, sé sobre tu acuerdo clandestino con los cazadores para eliminar competidores comerciales. Lord Casimir, vi cuando asesinaste a tu propio hermano para reclamar el liderazgo de tu casa. Y usted, Lady Seraph, señaló a una vampira delgada que no había hablado aún. He visto sus experimentos con humanos cautivos, tratando de crear sirvientes más obedientes». El silencio que siguió era absoluto. «Esto es...» Lord Valen comenzó, pero Aiden lo interrumpió. «¿Una amenaza? No. Es contexto. Todos ustedes tienen secretos. Todos han hecho cosas terribles para mantener el poder. Y aún tienen la audacia de juzgarme a mí, quien no ha hecho nada excepto sobrevivir». Su voz, aunque joven, resonaba con autoridad. «No busco su aceptación, busco su reconocimiento de una verdad simple. El mundo está cambiando. Los humanos crecen más fuertes cada día. Los cazadores se vuelven más organizados. Y los vampiros que se niegan a adaptarse se extinguirán». Kieran observaba a su hijo con asombro apenas contenido. Este era el niño que había enjaulado. Este era el hijo que había olvidado. Y ahora, ese mismo niño estaba defendiéndose con elocuencia que rivalizaba con diplomáticos del doble de su edad. «Príncipe Aiden», dijo Lady Morgana lentamente, «hablas con sabiduría más allá de tus años. Pero la sabiduría y el poder son cosas diferentes. ¿Qué puedes ofrecernos que justifique arriesgar el orden establecido?» Aiden sonrió. No era una sonrisa infantil. Era la sonrisa de alguien que había estado jugando ajedrez mientras otros jugaban damas. «Puedo caminar bajo el sol». La declaración cayó como una bomba. Cada vampiro en la sala se puso rígido. «Imposible», susurró Lord Casimir. «¿Lo es?» Aiden caminó hacia la ventana más cercana, donde las pesadas cortinas bloqueaban la luz del amanecer que comenzaba a filtrarse. «Padre, ¿puedo?» Kieran vaciló, cada instinto gritándole que detuviera esto. Pero algo en los ojos de Aiden, una confianza tranquila, lo hizo asentir. Aiden abrió las cortinas de golpe. Luz del sol inundó la cámara. Los vampiros sisearon y retrocedieron instintivamente, cubriéndose con capas y apartándose del brillo mortal. Kieran se tensó, listo para lanzarse y salvar a su hijo del fuego que seguramente lo consumiría. Pero Aiden simplemente estaba allí, bañado en luz dorada, completamente ileso. «La parte vampírica de mí debería quemar», explicó, su voz calmada como si estuviera discutiendo el clima. «Pero la parte humana me protege. Es un equilibrio delicado, pero funciona. Mientras mantenga ambos aspectos de mi naturaleza en armonía, el sol no puede destruirme». Cerró las cortinas, devolviendo la cámara a su oscuridad reconfortante.
Los vampiros del consejo lo miraban con nueva expresión. Ya no era solo curiosidad o miedo, era codicia. Imaginen, dijo Lord Baden lentamente, lo que podríamos lograr si pudiéramos replicar esta habilidad. Expandir territorios que actualmente son inaccesibles durante el día. Comerciar abiertamente con humanos sin las limitaciones de la nocturnidad. Estudiar su sangre, añadió Lady Seraph, sus ojos brillando con fervor científico. Entender la mezcla genética que permite tal cosa. Podríamos evolucionar como especie. No. La voz de Kieran cortó a través del creciente entusiasmo como una espada. Mi hijo no es un espécimen de laboratorio. No es una herramienta para ser usada. Es una persona, mi heredero, y cualquiera que intente tratarlo como otra cosa responderá ante mí. Se puso de pie, su poder llenando la sala hasta que el aire mismo parecía espesar. Ahora, votemos. ¿Reconocen a Aiden como príncipe legítimo y heredero del trono? ¿O tengo que recordarles por qué he mantenido este trono durante 3 siglos contra todos los desafiantes? La amenaza no era sutil, pero era efectiva. Uno por uno, los miembros del consejo inclinaron sus cabezas. La casa nocturna reconoce al príncipe, dijo Lady Morgana. La casa Valen reconoce al príncipe, gruñó Lord Valen de mala gana. Los demás siguieron, algunos más sinceros que otros. Cuando la votación se completó, Aiden se inclinó formalmente. Gracias por su confianza. Espero ganarla genuinamente con el tiempo, no solo a través de la autoridad de mi padre. La reunión se disolvió poco después, los líderes de las casas dispersándose a sus territorios. Pero mientras salían, Kieran notó las miradas que le daban a Aiden, evaluando, calculando, planeando. Su hijo estaba ahora oficialmente en el tablero político, y eso era tanto bendición como maldición. Esa noche, Kieran encontró a Aiden en los jardines del palacio, sentado junto a una fuente que Elena había amado. La luz de la luna convertía el agua en plata líquida. «Estuviste brillante hoy», dijo Kieran, sentándose junto a su hijo. «Peligrosamente brillante». «Los asusté». «Sí, y a los vampiros asustados se vuelven impredecibles». Kieran suspiró. Deberías haber consultado conmigo antes de revelar tu habilidad con la luz solar. Ahora todos los verán como algo a ser estudiado, replicado o, si eso falla, destruido. Lo sé. Aiden recogió una piedra y la arrojó a la fuente, observando las ondas expandirse. Pero ocultarlo tampoco habría funcionado. Los secretos tienen la manera de salir a la luz. Al menos de esta manera controlo la narrativa. Hablas como alguien 3 veces tu edad. He tenido mucho tiempo para pensar. Aiden se volvió para mirarlo. Padre, ¿puedo preguntarte algo? ¿Algo personal? Por supuesto. ¿Realmente me amaste o solo me liberaste por culpa? La pregunta dolió más de lo que Kieran esperaba, pero se la merecía. Cuando vi por primera vez tu rostro a través de esos barrotes, comenzó. Lentamente, eligiendo sus palabras con cuidado. Mi primer pensamiento no fue amor, fue horror. Horror de lo que había hecho, de lo que había olvidado. Pero luego tus ojos se abrieron y vi a Elena en ellos. Vi la esperanza que ella siempre llevaba, la bondad que hacía que cada día valiera la pena. Se detuvo, su voz espesándose. Y supe que sin importar cuán difícil fuera, sin importar qué costara, tenía que enmendar este error, no por culpa, por amor. Amor que nunca supe que sentía, hasta que casi te pierdo para siempre. Aiden permaneció en silencio por un largo momento. Luego, lentamente, se recostó contra su padre. «Está bien si no sabes cómo ser padre todavía», susurró. «Yo no sé cómo ser hijo. Podemos descubrirlo juntos». Kieran envolvió su brazo alrededor de los pequeños hombros de Aiden, sosteniéndolo como debió haberlo sostenido 200 años atrás. «Juntos», acordó, «pase lo que pase».
Permanecieron así, padre e hijo, bajo las estrellas que habían presenciado tanto dolor. Pero esta noche las estrellas vieron algo diferente. Vieron sanación, vieron esperanza, vieron un futuro que nadie había creído posible. Y en algún lugar, en el viento que susurraba a través de los jardines, podría haberse escuchado una voz. La voz de Elena, satisfecha de que finalmente, su familia estaba completa. Pero la paz era frágil, y los enemigos nunca dormían. 3 semanas después del reconocimiento oficial de Aiden como príncipe, llegaron las primeras señales de problemas. Marius irrumpió en el estudio privado de Kieran al anochecer, su expresión más sombría de lo habitual. «Tenemos un problema, un gran problema». Extendió un pergamino sellado con cera negra. «Esto llegó por mensajero hace 1 hora. El mensajero murió antes de que pudiéramos interrogarlo. Veneno en la lengua». Kieran rompió el sello y leyó. Con cada línea, su expresión se endurecía. Cuando terminó, arrojó el pergamino sobre su escritorio con tanta fuerza que la madera se agrietó. «¿Qué dice?», preguntó Aiden desde el rincón donde había estado leyendo. Se había convertido en costumbre que el joven príncipe pasara las tardes en el estudio de su padre, simplemente compartiendo espacio silencioso mientras cada uno trabajaba. «Los cazadores del alba han convocado un concilio de exterminio», dijo Kieran con voz tensa. «Aparentemente, los rumores sobre tu existencia han llegado a sus oídos. Te declaran una abominación que debe ser destruida antes de infectar a más de nuestra especie». ¿Un concilio de exterminio? Aiden cerró su libro lentamente. «Eso suena oficial». «Es lo más oficial que se pone con los cazadores», explicó Marius. «Solo se convoca cuando consideran que algo representa una amenaza existencial para la humanidad. La última vez fue hace 400 años, cuando un vampiro antiguo intentó convertir a toda una ciudad». «¿Qué le pasó a ese vampiro?» «Lo cazaron durante 3 décadas antes de finalmente acorralarlo. Murió luchando contra 150 cazadores simultáneamente». Marius hizo una pausa, pero antes de morir, mató a 87 de ellos. «Encantador». Aiden se puso de pie y se acercó al escritorio. «¿Cuánto tiempo tenemos?» «El concilio se reúne en 2 semanas. Después de eso, tendrán 3 meses para planificar su ataque». Kieran estudió el rostro de su hijo, buscando miedo. No encontró ninguno, solo determinación tranquila. «Aiden, tal vez deberías considerar esconderte. Podemos enviarte a uno de los refugios secretos, en algún lugar donde nunca te encuentren». «No». La respuesta fue inmediata y firme. «Esconderme solo confirmaría sus peores miedos, que soy algo que debe permanecer en las sombras, que soy peligroso». «Eres peligroso», señaló Kieran. «Tu existencia misma desafía el orden establecido. Tanto vampiros como cazadores tienen razones para temerte. Entonces démosles razones para aceptarme en su lugar». Aiden tomó el pergamino, releyéndolo con atención. «Este concilio se reúne en territorio neutral, ¿correcto? En las tierras grises entre territorios vampíricos y humanos». «Sí, pero...» «Y según las antiguas leyes, se permite que los acusados hablen en su propia defensa antes de que se pronuncie sentencia». Kieran entendió a dónde iba eso y no le gustó nada. «Absolutamente no. No voy a dejarte caminar hacia una habitación llena de cazadores que quieren tu cabeza». «No estoy pidiendo permiso, padre». Aiden levantó la mirada, y en sus ojos carmesí pálido había acero. «Soy el acusado. Tengo derecho a hablar. Y si hay alguna posibilidad de que pueda cambiar sus mentes, tengo que intentarlo. Te matarán, tal vez, pero esconderme garantiza que siempre estaré huyendo. Al menos de esta manera, enfrento el problema directamente». Sonrió levemente. «Además, dijiste que mi existencia era prueba de que el amor conquista la muerte. Pongamos esa teoría a prueba». Marius dejó escapar un sonido que podría haber sido risa o desesperación. El chico tiene agallas, eso hay que reconocerlo.
Las agallas no detienen las estacas, gruñó Kiran, pero sabía cuándo había perdido un argumento. Aiden había heredado más que solo su sangre. Había heredado su terquedad también. Los siguientes días fueron un torbellino de preparación. Cassia insistió en entrenar a Aiden en etiqueta formal y diplomacia, habilidades que necesitaría al enfrentar al concilio. Marius le enseñó defensa básica, aunque todos sabían que en una pelea real el joven príncipe no tendría oportunidad contra cazadores experimentados. Y Kiran pasaba cada momento libre con su hijo, tratando de compensar 200 años perdidos en 2 semanas. «Cuéntame sobre madre», dijo Aiden una noche mientras practicaban ajedrez en el estudio de Kiran. El príncipe estaba ganando, lo que no sorprendía a nadie que recordara cuánto tiempo había pasado observando partidas a través de su prisión. Kiran movió su caballo, ganando tiempo para ordenar sus pensamientos. Helena era extraordinaria, no por poder o linaje, sino por su capacidad de ver bondad donde otros veían monstruos. ¿Por eso te amó? ¿Porque vio bondad en ti? No lo sé. La admisión dolía. A veces me pregunto si vio algo que realmente estaba allí, o si su amor lo creó. Antes de conocerla, yo era diferente, más frío, más cruel. Ella me cambió. Y luego murió por amarte. No había acusación en la voz de Aiden, solo declaración de hecho. Sí, los humanos no están hechos para dar a luz hijos de vampiros. El embarazo la desgastó, drenó su fuerza vital. Los saneadores hicieron todo lo posible, pero Kiran movió una pieza sin pensar realmente en el juego. En sus últimas horas me hizo prometer que te protegería, que te amaría lo suficiente por ambos. Y en cambio me enjaulaste. En cambio me dejé manipular por el miedo. Permití que Theron y los demás me convencieran de que eras una amenaza en lugar del regalo que realmente eras. Kiran finalmente levantó la mirada del tablero. No puedo cambiar el pasado, Aiden, pero puedo prometerte esto. Nunca más dejaré que el miedo dicte mis acciones respecto a ti. Lo que sea que el concilio decida, lo enfrentaremos juntos. Aiden sonrió y movió su reina. Jaque mate. Kiran miró el tablero con sorpresa. Había estado tan absorto en la conversación que no había visto venir la trampa. Bien jugado. Aprendí del mejor. Aiden comenzó a reorganizar las piezas. Tú jugaste esta misma apertura contra Lord Casimir hace 93 años. Él también cayó en ella. La capacidad de Aiden para recordar detalles de eventos que había observado a través de su prisión nunca dejaba de sorprender a Kiran. Era tanto una bendición como un recordatorio inquietante de todo lo que el niño había presenciado sin poder participar. El día de partir hacia el concilio llegó demasiado rápido. Kiran había organizado una escolta de 30 vampiros de élite, incluyendo a Marius y Cassia. Normalmente, un rey no viajaría con tan pocos guardias, pero las tierras grises tenían límites estrictos sobre cuántos guerreros podía traer cada lado. La noche antes de partir, Kiran fue a los aposentos de Aiden y lo encontró de pie frente a la ventana, mirando la luna. ¿No puedes dormir?, preguntó Kiran. No necesito dormir tanto como los vampiros completos, respondió Aiden sin volverse. Otra ventaja de ser híbrido. Aunque a veces extraño los sueños. ¿Los sueños con tu madre? Sí. Dejaron de venir después de que me liberaste. Supongo que su espíritu sintió que su trabajo estaba hecho. Finalmente, y había melancolía en su expresión. Padre, si algo sale mal mañana, si los cazadores deciden que soy demasiado peligroso para vivir, no dejaré que te lastimen. Eso es exactamente lo que me preocupa. Aiden cruzó la habitación y tomó las manos de su padre. Prométeme que no inicies una guerra por mí. Si el concilio decide que mi muerte es necesaria para mantener la paz, prométeme que no sacrifiques a cientos de vampiros y humanos para salvarme. No puedo hacer esa promesa. Tienes que hacerla. Eres rey. Tu responsabilidad es hacia todos tus súbditos, no solo hacia mí.
Aiden apretó sus manos. Madre no habría querido que su muerte y mi nacimiento condujeran a más derramamiento de sangre. Ella creía en construir puentes, no quemar todo. Kieran quería argumentar, quería gritar que ninguna paz valía la vida de su hijo. Pero mirando a los ojos de Aiden, vio una sabiduría que trascendía su apariencia juvenil. Vio a Elena. «Está bien», dijo finalmente, la promesa arrancada de él como un diente. «Pero tú debes prometerme algo a cambio. Lucha. Si llega el momento, no te entregues simplemente. Lucha por vivir con todo lo que tienes». «Eso puedo prometerlo», Aiden sonrió. «Después de todo, pasé 200 años esperando la oportunidad de realmente vivir. No voy a renunciar a ella fácilmente». El viaje a las tierras grises tomó 3 noches. Viajaban solo después del anochecer, tanto por la sensibilidad a la luz solar de los vampiros como para evitar ser detectados por patrullas de cazadores que podrían decidir atacar antes del concilio oficial. Las tierras grises eran exactamente como sonaban. Una franja de territorio entre la civilización vampírica y humana donde ninguno de los dos tenía dominio completo. Era un lugar de pueblos abandonados, bosques salvajes y ruinas de civilizaciones antiguas que habían caído mucho antes de que vampiros o cazadores existieran. El lugar designado para el concilio era un anfiteatro romano en ruinas, lo suficientemente grande para acomodar a cientos de asistentes. Cuando el grupo de Kieran llegó, los cazadores ya estaban allí. Eran impresionantes. 150 guerreros, cada uno vestido con armadura ligera grabada con símbolos sagrados que brillaban débilmente en la luz de la luna. Sus armas, espadas, ballestas, lanzas, todas estaban bañadas en plata y bendecidas con agua sagrada. Al frente estaba la gran maestra cazadora, una mujer de mediana edad llamada Seraphine Blackthorn. Su reputación la precedía. 30 años cazando vampiros, más de 200 muertes confirmadas, y una determinación de hierro que había quebrado a vampiros más antiguos que el propio Kieran. Sus ojos se fijaron en Aiden inmediatamente. «Así que es verdad», dijo, su voz resonando en el anfiteatro. «La abominación existe». Kieran sintió que Aiden se tensaba a su lado, pero el joven príncipe mantuvo la compostura. «Soy el príncipe Aiden», dijo claramente, «y solicito el derecho de hablar ante este concilio, como dictan las antiguas leyes». Seraphine lo estudió durante un largo momento. «El derecho a hablar es otorgado. Pero entiende esto, niño. Las palabras no cambiarán lo que eres. Una mezcla antinatural de vida y muerte que no debería existir. Con respeto, gran maestra, su opinión sobre lo que debería o no existir no cambia el hecho de que existo». Aiden se adelantó, separándose de la protección de los guardias de Kieran. «Y existo porque mis padres se amaron a pesar de todas las leyes que decían que no debían hacerlo». Un murmullo recorrió las filas de cazadores. Algunos sonaban enojados, otros curiosos. «El amor no excusa romper las leyes de la naturaleza», declaró Seraphine. «Los vampiros son maldiciones que caminan. No deberían poder crear vida. El hecho de que tus padres lo hicieron sugiere que tu padre usó magia oscura prohibida. No usó magia oscura. Usó magia de restauración». Kieran se adelantó para pararse junto a su hijo. «Rituales antiguos diseñados para devolver humanidad perdida, no para robarla, sino para reclamarla. Y por un breve tiempo funcionaron lo suficiente para que Elena concibiera». «¿Y ella murió por ello?», una voz entre los cazadores, joven y llena de ira. «¿Murió dando a luz a esta cosa?». «Murió dando a su hijo», corrigió Cassia, adelantándose también. Ahora los tres estaban ante el concilio, el rey, el príncipe y la dama de compañía humana que los vinculaba. Yo estaba allí. Vi su amor,
Sentí su alegría cuando Aiden nació. Protégelo. Él es el puente entre nuestros mundos. Un puente construido sobre su tumba, escupió otro cazador. Toda vida viene con costo, dijo Aiden en voz baja. Pero en el silencio del anfiteatro, cada palabra resonaba. Mi madre sabía los riesgos, los aceptó, y con su último aliento me dio propósito. Ser prueba de que vampiros y humanos no tienen que ser enemigos eternos. Hermosas palabras, dijo Serafine. Pero las palabras no prueban nada. Los vampiros son maestros del engaño. ¿Qué evidencia tienes de que no eres simplemente otra amenaza? Puedo caminar bajo el sol. Aiden miró hacia el horizonte oriental, donde las primeras luces del amanecer comenzaban a colorearse el cielo. En menos de una hora, el sol saldrá. Los vampiros tendrán que retirarse a la sombra o morir. Pero yo permaneceré aquí, a plena luz del día, si me lo permiten. El murmullo entre los cazadores se intensificó. Varios intercambiaban miradas de incredulidad. Si esto es un truco, comenzó Serafine. No es un truco. Es prueba de que soy diferente, que soy exactamente lo que afirmo. Un puente entre especies. Aiden extendió sus brazos. ¿Qué mejor evidencia podría ofrecer que resistir lo que mata a todos los demás vampiros? Serafine consideró esto. Luego asintió lentamente. Muy bien. Cuando salga el sol, veremos la verdad. Pero si esto es engaño, si hay cualquier truquería involucrada, te ejecutaremos en el acto. Entendido. Aiden se volvió a Kieran. Padre, debes retirarte con los demás cuando llegue el momento. No voy a dejarte aquí solo. Tienes que hacerlo. Si permaneces y el sol te quema, los cazadores verán debilidad. Pero si confías en mí lo suficiente para dejarme enfrentar esto solo, verán fuerza. Aiden sonrió con valentía que rompía el corazón. Además, no estaré completamente solo. Cassia puede quedarse conmigo. Cassia, siendo humana, no tenía razón para temer el sol. Asintió con firmeza. Permaneceré con el príncipe. Los siguientes 45 minutos fueron los más largos en la vida de Kieran. Observó mientras el cielo pasaba de negro a azul profundo, luego a violeta, luego a rosa. Cuando los primeros rayos dorados tocaron el horizonte, sintió el tirón familiar, el impulso de retirarse, de buscar oscuridad, de escapar del ardor mortal del día. Marius tocó su hombro. «Mi señor, debemos irnos. El sol...» «Lo sé». Kieran se arrodilló frente a Aiden una última vez. «Sé fuerte, hijo mío. Siempre lo soy. Lo aprendí de ti». Aiden abrazó a su padre brevemente, luego se apartó. «Ve, te veré cuando caiga la noche». Kieran quería decir más, quería quedarse, quería proteger a su hijo del peligro que se avecinaba. Pero había hecho una promesa, y Aiden tenía razón. Este era el momento para confiar. Se retiró con los otros vampiros a las catacumbas bajo el anfiteatro, estructuras construidas específicamente para permitir que los vampiros asistieran a concilios diurnos. Desde ahí, a través de grietas estratégicas en la piedra, aún podían observar. El sol salió. Luz dorada inundó el anfiteatro, transformándolo de ruina sombría a algo casi celestial. Los cazadores, acostumbrados a enfrentar criaturas de la noche, se encontraron entrecerrando los ojos en el brillo. Y en el centro de todo, bañado en luz solar completa, estaba Aiden. No quemaba, no ardía, no se desintegraba en cenizas como haría cualquier vampiro. En cambio, parecía casi brillar. La luz del sol hacía que su piel pálida brillara, reflejaba en sus ojos carmesí pálido creando prismas de color. Se veía, paradójicamente, más vivo bajo el sol que cualquier vampiro completo jamás podría. El silencio entre los cazadores era absoluto. Serafine se acercó lentamente, estudiando a Aiden desde todos los ángulos, como si buscara el truco escondido.
«Esto es imposible», dijo Aiden simplemente. «Soy híbrido, ni completamente humano ni completamente vampiro, sino algo nuevo». Algo que combina las fortalezas de ambos. ¿Y las debilidades de ninguno? Señaló un cazador con lo que sonaba como temor. No exactamente. Aiden se quitó un guante, revelando su mano. Todavía me quema la plata. Tocó una daga de plata que un cazador le ofreció cautelosamente. Su piel siseó y humó donde la plata hizo contacto. Y las bendiciones sagradas todavía me debilitan, aunque no me matan. Tomó agua bendita que otro cazador virtió en su palma. Su mano tembló, pero se mantuvo firme. Tengo vulnerabilidades, simplemente son diferentes, diferentes, repitió Serafín lentamente. Y si te permitimos vivir, ¿qué garantiza que no usarás tus diferencias para destruir a ambas especies? ¿Qué te impide crear un ejército de híbridos que podrían caminar tanto de día como de noche? Mi madre. La respuesta fue simple pero resonante. Ella murió para darme vida. Deshonraría su sacrificio usar esa vida para crear más muerte. Las madres no siempre pueden controlar lo que sus hijos se convierten. No, pero pueden darles brújula moral. Y mi madre me enseñó, incluso desde más allá de la muerte, que cada vida importa. Humano, vampiro o híbrido. Aiden miró directamente a los ojos de Serafín. Gran maestra, entiendo por qué me temes. Representa cambio, lo desconocido. Pero el cambio no siempre es destrucción. A veces es evolución, crecimiento. Y a veces, dijo Serafín con voz fría, es la semilla de la extinción. Levantó su mano, y 150 cazadores levantaron sus armas simultáneamente. Todos apuntaban a Aiden. Desde las catacumbas, Kiran rugió, lanzándose hacia la salida, pero Marius y otros guardias lo sujetaron. «Prometió», gritó Marius, «le prometió a Aiden que confiaría». «Me está por ejecutar». «No lo sabemos. Espere, confíe». En el anfiteatro, Cassie había dado un paso protector frente a Aiden, pero el joven príncipe gentilmente la movió a un lado. «Si van a matarme», dijo con voz firme, «háganlo sabiendo esto. Mi muerte no resolverá nada». Solo probará que el miedo gobierna sobre la razón, que el odio es más fuerte que la esperanza. Miró a cada cazador uno por uno. Pero si me dejan vivir, si me dan la oportunidad de demostrar que puedo ser el puente que mi madre imaginó, tal vez, solo tal vez, podamos crear un mundo donde sus hijos no tengan que convertirse en guerreros, donde la paz sea posible. Serafín lo estudió durante lo que pareció una eternidad. Luego, lentamente, bajó su mano. «El concilio deliberará», anunció. «Príncipe Aiden, has ganado el derecho de seguir viviendo, por ahora, pero serás vigilado. Cualquier señal de que representas una amenaza, cualquier indicio de que estás creando más híbridos, y este concilio se volverá a reunir, y la próxima vez no habrá debate». Aiden asintió con gracia. «Esos términos son aceptables». Las armas se bajaron. El momento de peligro mortal pasó. Y desde las catacumbas, Kiran finalmente pudo respirar nuevamente. Cuando cayó la noche y los vampiros pudieron emerger, Kiran envolvió a Aiden en un abrazo que probablemente fue demasiado fuerte, pero que no podía evitar. «Nunca», gruñó en el oído de su hijo, «nunca vuelvas a hacer algo así sin decirme el plan completo». «Si te hubiera dicho el plan completo, no me habrías dejado hacerlo», señaló Aiden, su voz amortiguada contra el hombro de su padre. «Exactamente». El viaje de regreso al palacio fue triunfante pero tenso. Habían ganado una batalla, pero la guerra por la aceptación de Aiden apenas comenzaba. Los cazadores lo tolerarían, pero claramente no confiaban en él. Y del lado vampírico, la prueba de cuánto había cambiado la situación llegó a la primera noche de regreso. Un mensajero llegó de Lady Morgana solicitando una audiencia urgente. Cuando llegó al palacio, no estaba sola. Traía a otros 4 líderes de casas con ella. «Rey Kiran», comenzó sin preámbulos, «necesitamos hablar sobre el futuro de nuestras especies». «Si esto es sobre Aiden»,
Es sobre todos nosotros. Interrumpió, algo que normalmente sería impensable. Su hijo demostró que podemos evolucionar, que no tenemos que ser malditos a la oscuridad eterna. ¿Entiende lo que eso significa? Kieran intercambió una mirada con Aiden, quien había insistido en estar presente en todas las reuniones oficiales. Significa esperanza. Significa oportunidad, corrigió Lady Morgana, pero también responsabilidad. Si su hijo puede caminar bajo el sol, tal vez otros híbridos también puedan. Pero crear tales híbridos requeriría uniones entre vampiros y humanos, algo que siempre hemos prohibido. Y seguirá prohibido, dijo Kieran con firmeza. No permitiré que mi hijo se convierta en excusa para explotar humanos en experimentos de reproducción. ¿Ni siquiera con consentimiento humano?, preguntó Lord Casimir. ¿Qué pasa si hay humanos dispuestos? ¿Qué pasa si quieren intentarlo? El costo es demasiado alto, dijo Aiden antes de que Kieran pudiera responder. Mi madre murió trayéndome al mundo. No soy único porque fui planeado o porque alguien siguió un protocolo. Soy único porque mis padres se amaron genuinamente, y eso creó algo que la magia sola nunca podría lograr. Miró a cada líder. Si quieren más híbridos, primero necesitan entender. No pueden fabricarse, solo pueden nacer del amor verdadero. Y el amor verdadero no puede forzarse. La respuesta silenció a los líderes de casas. No habían considerado el elemento emocional, solo el estratégico. Entonces, ¿qué sugiere?, preguntó Lady Morgana finalmente. Que simplemente aceptemos que usted es único y nunca habrá otros como usted. Sugiero, dijo Aiden pensativamente, que dejemos de intentar controlar y planificar cada aspecto del futuro. Que permitamos que las relaciones genuinas se desarrollen naturalmente. Si más híbridos nacen, será porque el amor lo hizo posible, no la ambición. Sonrió levemente. ¿No es ese un futuro mejor de todos modos? Uno donde vampiros y humanos puedan amarse sin miedo, sin agenda. Los líderes de casas se fueron esa noche sin respuestas definitivas, pero con mucho en qué pensar. En las semanas siguientes, Aiden se convirtió en una figura cada vez más visible en la corte. Ya no era solo el príncipe heredero, era un símbolo. Algunos lo veían como esperanza, otros como amenaza, pero nadie podía ignorarlo. Y con cada día que pasaba, la relación entre padre e hijo se profundizaba. Kieran le enseñó a Aiden los secretos del gobierno, cómo leer personas, cómo negociar desde posiciones tanto de fortaleza como de debilidad, cómo saber cuándo pelear y cuándo retirarse. Aiden, a cambio, le enseñó a Kieran algo que había olvidado hacía mucho: cómo ser humano, cómo reír sin cálculo detrás de ello, cómo encontrar alegría en cosas simples, cómo amar sin miedo de pérdida. Una tarde, mientras paseaban por los jardines que Elena había amado, Aiden preguntó: ¿crees que madre estaría orgullosa de nosotros? Kieran consideró la pregunta. Creo que estaría orgullosa de ti. Tú eres todo lo que ella soñó y más. ¿Y de ti? De mí, no lo sé. Cometí tantos errores. Te fallé de tantas maneras. Pero me encontraste de nuevo. Rompiste los sellos que te cegaban. Enfrentaste la verdad incluso cuando dolía. Aiden tomó la mano de su padre. Eso requiere más coraje que nunca fallar en absoluto. Permanecieron allí mientras el sol se ponía. Aiden podía verlo. Kieran solo podía sentir el tirón aliviarse. Y por primera vez en 200 años, el jardín de Elena volvió a tener vida en él. Vida, esperanza y un futuro que nadie habría creído posible. Pero en las sombras de ese futuro brillante acechaban amenazas que ninguno de ellos había anticipado aún. Porque no todos los enemigos venían de fuera. Algunos crecían desde dentro, alimentados por envidia, miedo y el inevitable resentimiento que el cambio radical siempre genera. Y pronto, muy pronto, Kieran y Aiden descubrirían exactamente cuán frágil era realmente su frágil paz.